Buenas tardes, Vito, ¿cómo estás? Un Bien, placer tenerte bebé, por acá otra bienvenido vez. nuevamente. Un capítulo más el día de hoy. Vamos a empezar con un tema bastante pedido en los anteriores podcasts. Creo que en todos los capítulos que hemos hecho nos han preguntado, venga, ¿usted qué opina de la IA? ¿Cómo nos va a afectar eso en el mundo laboral y cuáles son los beneficios, los pros y los contras de eso que hoy en día parece que todas las empresas están tratando de implementar, ¿no? Y eso se oye muy cool, Julio. Hoy vamos a verlo desde una perspectiva un poco diferente. Y eso es lo más interesante. Yo creo que es uno de los capítulos más ganadores que vamos a tener, porque hoy tenemos dos invitados de lujo. Es una vaina que son de esas cosas que se van cumpliendo y se va sintiendo uno feliz. El primero de ellos, un invitado que tú nos has recomendado y mil gracias por eso, Pablo Di Marco, el CEO de RappiPay, a quien le damos una súper bienvenida. Por Grande ahí, de grandes. ¿no? Grande, grande, sí, señor. Y estará con nosotros, ahí está, Pablo, Sí. Hola súper Oscar, bien, Julián, ¿cómo están? Pablo, ¿cómo vas? Un Ya nos gusto. habíamos saludado, pero no había quedado grabado. Súper. súper bienvenido. Y tenemos también por ahí a Hernán Duque, es el director de Application Services Américas de Software One, que viene a hacernos también el honor de acompañarnos, decirles a ustedes que, a los dos, decirles que nosotros generalmente invitamos y lambemos mucho a nuestros invitados, ¿no? No que todo el tiempo. Pero hoy es de esos días en los que estamos completamente seguros que nos sentimos más que honrados de tener dos grandes de grandes en este podcast. Así que de verdad, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y lo que queremos, como siempre, que es nuestro principal objetivo de este podcast desde el día en que lo creamos con Juli, es que quienes están empezando todo este camino del software, pues puedan empezar a conocer qué se siente, cómo es y sobre todo cómo logramos llegar hasta una posición tipo C-Level como la que están ustedes en este momento. Hoy, particularmente, vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Este capítulo, entonces, lo hemos nombrado el nuevo poder del software, inteligencia artificial como ventajas competitivas, ¿no? O pues como la ventaja competitiva que tiene el mercado. Entonces, alrededor de eso vamos a estar charlando, vamos a estar hablando. Una breve presentación, por favor, cada uno de Eso ustedes te iba a haga decir, Vito. ese, Demos ese el gran honor. espacio. Exacto, háganos ese gran honor y los escuchamos. Si quieres, empecemos con Paolo. Sí, no, un gusto. Pablo Di Marco. Yo soy el CEO de RappiPay, como ya ustedes le contaron a todos. Empecé mi carrera en finanzas. Yo soy economista, pero trabajé muchos años en el Banco de la República. Hice mi maestría en temas de inversiones y finanzas. Y por cosas de la vida terminé trabajando en consultoría. Y a través del mundo de la consultoría, sobre todo para el año 2016-2017, empezamos a hacer muchos temas digitales. Eh, y haciendo temas digitales, yo ya más con una visión de negocio, pero trabajando con equipos multidisciplinares, no solamente de desarrollo, sino también de data. Pues tuve la fortuna de empezar a ver cómo se transformaban las compañías en Colombia, primero las compañías más grandes, y después empezarlos a acompañar en construir negocios digitales de cero. Eh, y así fue que terminé como experiencia en el mundo más tech, sino un poco más startup y me llamé hace unos años a Rappi que los acompañaba a reestructurar un poquito el negocio financiero. Así me uní a Rappi y posteriormente a RappiPay, primero como CFO y luego hace ya un ratito como CEO de RappiPay. Entonces, creo que yo llegué al mundo de la tecnología por la industria, más que por tech, y la verdad me apasioné porque las posibilidades de hacer las cosas con tecnología de punta son radicalmente distintas, ¿no? Entonces, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Qué bacano. Gracias, Paolo. Bueno, Rancho, Hernán, supongo que sigo yo. Bueno, un gusto a todos. Primero, un honor estar acá. Me parece pues súper interesante estos espacios que uno puede abrir como estas ventanas o estas conversaciones alrededor de esto. Bueno, yo tengo más de 23 años de experiencia en la industria, todo el tiempo metido en el tema tech. Soy de base ingeniero de sistemas, pero tengo maestrías en administración de negocios, tengo certificaciones técnicas, algo que me ha llevado a tener unas combinaciones que me han servido como para irme moviendo en muchas empresas durante estos 23 años y aprender mucho de todo esto. Y
y en los últimos años he estado muy metido en esta parte de application services, en esta parte de entrega de servicios, y me he vuelto un apasionado de esto, y eso me ha permitido también como empezar a explorar temas de innovación que yo supongo que vamos a tocar acá tangencialmente con esta conversación alrededor de inteligencia artificial. Entonces, no, súper contento de estar acá y espero que podamos tener una conversación que nutra a todos los que nos van a escuchar y nos van a ver eventualmente. Gracias, Hernán, súper bienvenidos. Tim, yo quisiera arrancar y ya para entrar en materia en el mundo de la IA, cada uno siento que el concepto de IA es bastante personal, ¿no? A mi punto de vista, la IA para mí es un agilizador, un potenciador, pero creo que cada uno puede formar un concepto de qué es la IA dependiendo de su entorno, dependiendo de las aplicaciones que quiera darle. Y quisiera empezar precisamente por eso. Entonces, no sé, Hernán, para ti, ¿qué es la IA? ¿Qué es ese factor que le ves a la IA que nos puede ayudar a potenciar? Julián, yo creo que acabaste de decir, dijiste una palabra que para mí es clave, que es potenciador. Yo hace poco estaba escuchando una charla de alguien y dijo algo muy interesante. Decía que hay mucha gente que está asustada, está temerosa porque va a perder sus empleos por la inteligencia artificial. Y esta persona decía, en lugar de preocuparse por perder sus empleos con estas empresas, debería coger su plática e invertirla en esas empresas. Es como la visión de decir, venga, no se preocupe tanto porque se lo van a reemplazar, más bien concéntrese usted cómo se va a transformar y cómo va a transformar la forma como usted ve la inteligencia artificial. Esto a nosotros está potenciándonos, y lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en la empresa que la estamos rompiendo en este momento, es basado en ese concepto, en cómo las personas se potencian con inteligencia artificial y cómo le sacamos el provecho. Realmente no es algo que veamos que nos vaya a reemplazar, y creo que la palabra potenciador es la que para mí mejor describe la inteligencia artificial actualmente. Eso que estás diciendo tú es muy, muy importante, Hernán. Fíjate que nosotros hace un segundo estábamos en backstage hablando específicamente de los modelos de negocio que tenemos en este caso y de lo diverso que son los invitados nuestros de hoy. Porque por supuesto estamos de un lado de un delivery, estamos de un lado de fábrica, de la construcción permanente, pero tenemos la dualidad aquí que es el producto. Entonces hablábamos justo de eso con Pablo justamente. Y me nace una pregunta muy interesante desde esa visión, Pablo, que tú tienes en este momento. ¿Cómo crees tú que puedes tener cuál es ese valor real que tenemos en términos de inteligencia artificial hacia la organización? ¿Cómo lo perciben ustedes desde su producto? ¿Ustedes qué ven, qué visionan o hacia dónde se mueven en cuanto a inteligencia artificial? Sí, no, súper. Yo lo primero que diría es que IA de todas formas es un concepto bien amplio, ¿no? Porque esto no solamente es generativo o modelos de LLM, esto viene desde modelos de analítica avanzada que permiten hacer predicciones, digamos que requieren una cantidad de procesamiento de datos que los humanos no podemos hacer. Yo lo primero que quería es, en el espectro completo que da la IA, pues para nosotros como compañía uno nos permite tomar cada vez mejores decisiones que en diferentes industrias típicamente se tomaban pues basadas en la intuición. Y ese componente de la intuición, y en una industria tan tradicional a veces como la de servicios financieros, no solamente bancas, sino por ejemplo seguros, pues había muchísimo como el gut feel y de cómo tomar las decisiones. Esto cambia pues, el procesamiento de datos y la posibilidad de construir modelos de analítica avanzada, que ahora se llama IA, pero pues al final antes era Advanced Analytics, posibilidad de tomar decisiones no solamente más acertadas, y perdón me extiendo un poquito, pero yo arranqué mi mundo en el mundo de inversiones. Quien mejor invierte no es el que le pega a la primera predicción, es quien reacciona rápido a los cambios de condiciones, a quien más rápido reacciona. Entonces no se vuelve un tema de pegarle a la primera, sino es rápidamente reaccionar y ser capaz de corregir muy rápido. Yo creo que tecnología permite eso. Entonces lo segundo que permite IA, y que además yo creo que IA es radicalmente distinto de una compañía que es nativa digital a una compañía que no es nativa digital. Pero lo que permite IA es potenciar la capacidad de los equipos para de manera muy rápida poder iterar. Entonces me permite a mí desarrollar productos, desarrollar prototipos mucho más rápido, construir flujos automatizados mucho más rápido para poder identificar en qué caminos, por dónde va la cosa y por dónde no, ¿no? Entonces yo creo que
en particular para nosotros en RappiPay, pues que somos una compañía que tenemos la fortuna de ser nativa digital y que vivimos dentro de un ecosistema que también es nativo digital, que es Rappi, pues lo que nos está permitiendo inteligencia artificial es pues, mejorar la productividad de los equipos de desarrollo, pero además empezar a soñar con poder lanzar muy rápidamente prototipos y concepto con la idea de que quien lleva unos años en la industria va a pegarle a esta idea que todo este nuevo poderla iterar y testear. Y eso ya, pero con Generative AI, pues es la posibilidad de en cuestión de semanas, cambia completamente las reglas de juego, ¿no? Y esto, o sea, esto no es de reemplazar la gente, es que simplemente había cosas que no podíamos hacer porque no íbamos a poder meter la cantidad de gente que esto requería. Entonces es la posibilidad de hacer algo que simplemente no podíamos hacer antes, ¿no? Pablo, fíjate que eso me permite, perdóname, Vito, me voy a meter ahí, pero me permite Dale. concatenar algo y quiero darle la palabra a Hernancho de esto. Y es, Nacho, fíjate que acaba de decir algo, Pablo, que yo creo que es parte de lo que tú llamas en tus mantras, ¿no? Antes hablábamos de eso, incluso de POCs o de pruebas que nos permitían en cortos tiempos. Nacho ha venido incluyendo algo en las conversaciones que he tenido con él que ahora le llama las pruebas de valor. Visto desde tu perspectiva, ahí viene la pregunta, ¿qué le ves tú en ese time to value que puede tener el cliente ahora con inteligencia artificial? Fíjate cómo Pablo ya lo concatenó desde el lado de producto, ¿no? Y Sí. desde las tecnologías nativas digitales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción? Eso está cambiando mucho el paradigma de la forma como un cliente o como una empresa puede hacer las comprobaciones de sus hipótesis. Yo creo que eso lo está transformando. Pablo estaba mencionando algo que es súper importante y es cómo la industria está empezando a trabajar en eso que yo llamo como el espectro del vibe coding, que es vámonos del espectro, que vámonos al extremo más cercano a las personas que no son tan conocedoras de la ingeniería de software y se van con el vibe coding, prueban rápidamente y no hay que preocuparse tanto por temas de arquitectura, mientras que si yo me voy al otro extremo del espectro, me preocupo más por ingeniería. Entonces, en esos casos, cuando yo necesito probar rápido, necesito ese time to value, reducirlo y poder demostrar en esas pruebas de valor rápidamente que un concepto, una idea, una hipótesis realmente me puede traer los resultados que yo estoy esperando. Me acerco a ese vibe coding y empiezo a ejecutar muy rápido y eso me lo permite la inteligencia artificial ahora. Antes eso era muy complejo, que yo decía, voy a desarrollarlo, tengo que desplegar un equipo completo, tengo que tener una infraestructura, tengo que tener unas prácticas. Hoy es unos equipos muy pequeños, muy rápidos, porque al final ya se entiende qué es lo que se quiere hacer y lo que se busca al final es comprobar esa hipótesis de manera rápida y eso la inteligencia artificial lo está permitiendo. Eso es algo que realmente está transformando la forma como nos estamos entendiendo con los clientes. Estamos viendo ahorita escenarios donde los clientes hoy en las conversaciones nuestras es, yo quiero ver esto, cómo lo puedo modernizar, esta aplicación, cómo puedo convertirla de algo legado a algo más moderno, que podamos pasar de análisis, de discovery, assessment, de meses a temas de días. Y es porque realmente nuestros equipos, y ojo con esto, que es algo que yo también lo menciono mucho, es nuestros equipos no es que estén poniendo al frente la inteligencia artificial, nuestros equipos están aumentando con la inteligencia artificial, siguen siendo las personas quienes interactúan, pero se apalancan con inteligencia artificial en el back para poder reducir esos tiempos y poder demostrar esas hipótesis. O sea, yo ahí estoy viendo un tema que realmente está transformando ese discurso, lo está transformando completamente. Hernán, cuando hablamos de que la IA nos potencia, y yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto, cuando estamos hablando de desarrollo de nuevos productos en donde es un apalancamiento, pues estoy muy de acuerdo con eso, pero hay un tema y es qué pasa en el cual yo empiezo a construir cosas nuevas apalancándome en la IA y cómo aseguro que eso que estoy haciendo va a ser escalable, ¿no? O vaya a cumplir esos requerimientos futuros que dependiendo de la compañía pueden variar, ¿no? Estamos hablando de temas de seguridad, temas de escalabilidad, temas de compliance. ¿Cómo empiezo a que eso no se desborde, no? Sí, ¿qué pasa si el día de mañana todos los trabajadores de una empresa tienen acceso a las herramientas, empiezan a hacer cosas por su cuenta
y de pronto o empiezo a tener fuga de información o empiezo a elevar los costos o empiezo a perder el tiempo porque estoy haciendo cosas que no van enfocadas a lo que busca la compañía, ¿no? ¿Cómo empiezas a limitar eso ya a nivel de, venga, lo voy a bajar y lo voy a empezar a estandarizar? Porque creo que eso es algo que hoy en día todas las empresas aún están explorando. No creo que haya hoy en día una empresa que ya venga y diga, no, es que yo ya tengo una estandarización 100% de cómo voy a utilizar la IA y cómo eso se comporta en todas las áreas de mi compañía. Julián, yo creo que esa es una pregunta hasta filosófica, diría yo. Ahí la respuesta puede ser muy amplia, pero voy a tratar de ser, porque quiero dejar hablar también a Pablo en esto, pero esto tiene varias vertientes que para responder esto. Uno, voy a responder con algo que se llama la delegación. Yo a la inteligencia artificial, yo tengo que saber que le delego. Los valores de arquitectura son míos. Por eso yo siempre hablo, el humano está adelante. La inteligencia artificial está atrás, en el back office. Porque los valores de arquitectura son míos, me pertenecen a mí como compañía, como organización, no son de la IA. En el momento que yo dejo que la IA sea quien tome esas decisiones porque pueda hacerlo, yo perdí el ownership, lo perdí completamente. Entonces, esa parte de deuda técnica, la escalabilidad, todos esos atributos de calidad, si yo se lo estoy dejando a la IA, perdí el ownership de ese producto. No lo mantiene después nadie. O sea, es un tema que va a ser muy difícil. La otra parte de la respuesta, tratando de ser breve, es toda la parte de gobernanza. Y en esa parte de gobernanza, de gobierno, es donde yo tomo decisiones en qué momento intervengo y de qué forma utilizando inteligencia artificial. Por eso yo hablaba ahorita del espectro, que es el vibe coding, y en una parte está el vibe coding y al final está la ingeniería de software asistida por inteligencia artificial, que son dos extremos del mismo espectro, y es, yo como organización defino unas políticas, y es, cuando vas a comprobar algo y cuando vas a trabajar algo que no me importan mucho los atributos de calidad, me voy por vibe coding. Súper rápido, porque eso al final yo no voy a tener algo productivo a partir de ahí, desde ese punto. Pero si yo voy a trabajar algo que sí es productivo, es donde los valores de arquitectura son míos, es donde yo defino los lineamientos y tengo que tener gobernanza. Y ahí sí es un arquitecto de soluciones quien define cómo se debe hacer. Entonces, por un lado yo le digo el qué hará inteligencia artificial, por el otro yo le digo es el cómo lo tiene que hacer, y eso garantiza que yo no me voy a desbordar y no va a tener problemas donde me salgo de esos atributos que son tan importantes como los que mencionaste. De acuerdo, súper Hernán, gracias. Y eso me lleva a pensar en que implementar la IA dependiendo de la empresa va a asumir distintos retos. Y como tú lo dices, de pronto si yo estoy en un enfoque full tech, voy a tener retos relacionados a, venga, esa gobernanza de datos, cómo empiezo a segmentar y a dividir para yo no perder ese ownership, como tú lo decías, Hernán. Y del lado de producto, me gustaría escuchar a Paolo en saber cuáles son esos retos en cuanto en qué buscamos del lado de un poquito más ya empresarial en cuanto a implementar esa IA. Nosotros desde Tech estamos muy claros de que a mí la IA, a mí me gusta porque a fin de cuentas una tarea que de pronto me tomaba 5 horas, con la IA me ayuda a hacer code testing y de pronto la hago en 2 horas, ¿cierto? O voy y elimino ese código viejo que tenía y me ayuda a hacer un refactor y a fin de cuentas esa deuda técnica la empiezo a disminuir, ¿no? Pero eso es muy enfocado al punto de vista tech, ¿no? De cómo nos ayuda a potenciarnos. Ahora, cómo nos ayuda desde la punta de vista de negocio, no tanto en el día a día, sino en una forma de estrategia. No sé, Pablo, ¿tú cómo lo ves? Sí, súper buena pregunta, Olen. Y yo creo que aquí lo que es clave también es, y si quieres me voy como a lo más avanzado desde el negocio, que es la construcción de sistemas de agentes. Y es como yo como construir un Dale. sistema agéntico para poder solucionar problemas complejos. Y uno de los grandes retos que tiene la IA y los sistemas de agentes en compañías es que no todos los casos de negocio cierran. No todo lo va a resolver con sistemas de agentes porque me termina saliendo más cara la solución que el reto. Y eso es un problema que están enfrentando mucho, sobre todo las compañías muy gigantescos, invertir una tonelada de plata para resolver problemas que hay ciertos temas que la gente los va a resolver mejor o por lo menos más eficiente económicamente
que además va a tener que consumir tokens, que además va a implicar uno se destruye solo, pues hay algo, pero todavía no todo. Entonces, la discusión y después como que si no se hace bien, se lo termina achacando a la tecnología o a la solución. Y es como, no, mi hermano, usted no le dedicó el tiempo para pensar cuál era el potencial impacto que iba a generar. Y yo creo que como todo en tecnología, adoptarlo por adoptarlo, pues puede ser un buen hobby, pero para una compañía no necesariamente siempre es la mejor idea. Entonces, uno no se puede enamorar de la tecnología, se tiene que enamorar de los problemas y encontrar cómo los puede solucionar. Y esto es una manera espectacular de solucionar ciertos problemas. Y hay algunos en los que ya hay casos bien probados, ¿no? Sistemas de agentes para servicios, sistemas de agentes para ventas, ya hay varias cosas muy bacanas montadas que funcionan muy bien. Todavía hay ciertos que todavía no funcionan tanto, entonces uno tiene que tener la conciencia de uno, cuánto le va a invertir y cuál va a ser el retorno que le va a dar. Y se vale que en algunos casos no le dé a uno el retorno de lo que uno le invirtió, pero uno tiene que tener la conciencia de los economics detrás de lo que está haciendo. Porque si no, uno corre el riesgo, las compañías con el riesgo de enamorarse de una tecnología y coger y entonces a todo darle con el mismo martillo para solucionarlo. Y eso es un problema que vivimos con digital, es un problema que se vivió en su momento con internet. O sea, sí, como que pasa siempre con la tecnología. Entonces yo creo que no es un tema menor y ya menos desde el lado del equipo de tech y más desde el lado de los decision makers que me ha tocado a mí afrontar y ver en varias compañías afrontarlo y es, hay que ponerle una buena pensada en cómo qué valor estratégico juega, donde no, y en donde no trae valor adicional, pues hacerlo digital es perfecto, también, ¿no? Ese punto de vista es muy interesante, ¿no? A fin de cuentas, en una compañía buscamos ese beneficio, ¿no? Y si no representa un beneficio, creo que es muy normal que nosotros desde el lado tech, inclusive más, veamos las cosas más por ese hobby, por esa pasión de estar al día y que lo hemos hablado varias veces acá, Oscar, el que no se vuelva una moda, ¿no? Porque hoy en día escuchamos las empresas AI First y en qué momento eso es o una moda o en serio nos va a traer un beneficio propio a todas las compañías. Vito, las tendencias son una mierda en todo sentido y vamos a hablarlo sinceramente. A ver, cada vez que sale algo que en la industria pega y pega bien, todos nos vamos por ahí como borregos. Y decían algo muy interesante ahora y nosotros hemos tratado de ir teniendo un concepto muy responsable y yo creo que es una de las palabras que yo más uso en el día a día de mi labor y es el uso responsable de, no importa lo que sea, pero el uso responsable de. Y pasa eso que estás diciendo tú, Juli, y que nos venían contando. No es casarse con una tecnología, no es casarse con un lenguaje. Hemos hecho un esfuerzo bien interesante y nosotros desde aquí, desde este podcast, siempre hemos tratado de enviar ese mensaje y es, pensemos de manera agnóstica. Inclusive, es muy complejo, pero inclusive pensarlo en términos de inteligencia artificial. Particularmente, llenarnos de agentes como nos lo mencionaba ahora Paolo, se va a convertir en un problema. Vamos a terminar siendo teniendo miles de agentes solucionando cosas muy pequeñas, como cuando conocimos por primera vez los microservicios y terminamos con 200,000 microservicios haciendo cosas y después tuvimos que entrar a refactorizar y demás. Yo hace un rato te escuchaba hablar, Juli, y tienes razón parcialmente, y sobre todo porque tú lo estás viendo desde una visión de producto. Sí que es verdad que el uso de inteligencia artificial nos va a facilitar algunas cosas, pero también es verdad que hay que empezar a utilizar, y es el mensaje que yo trato de llevar mucho, la inteligencia artificial con muchísima responsabilidad. Y sobre todo el impacto que tiene a nivel organizacional, a cualquier nivel. Porque fíjense que a diferencia de algunas tecnologías que es por sabor, por gusto y por demás, la inteligencia artificial de manera particular nos toca a toda la organización sin importar cuál sea su negocio, cuál sea su core, cuál sea su manera de producir o de pensar. Y ahí me lleva a concatenar una pregunta muy interesante y es, ¿cómo ven ustedes que organizacionalmente la inteligencia artificial puede llegar a transformar las compañías, sin importar cuál sea, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros para que desde cada uno, desde su posición, hablo por Paolo y por Hernán, le invitemos a esas compañías que todavía son muy temerosas del uso de inteligencia artificial, de innovar con herramientas de inteligencia artificial?
Cuéntenos un poquito de su experiencia con eso a nivel corporativo y qué creen ustedes que podría llegar a inspirar a esas compañías a ir adelante con inteligencia artificial sin miedos, ¿no? Nacho, intenta responder semejante pregunta. Bueno, sí, pero es muy buena porque es que conecto con varias cosas que dijo Pablo ahora con las que me identifico mucho y creo que ahí hay algo que las empresas tienen que empezar a trabajar y es para poder comprender mejor la IA y cómo aplica, yo creo que tienen que aprender a enamorarse primero del problema. Y las organizaciones tienden a enamorarse primero de la solución, que es lo que pasa actualmente. Y se pegan de las tendencias, de ese buzzword, de todas esas cosas que van surgiendo y dicen, qué chévere, yo quiero montar un agente, un sistema multiagentes, pero ni siquiera han entendido el problema que van a atender. Yo creo que una de las cosas que se está dando cuenta en este momento el mercado y muchas industrias es, en realidad la inteligencia artificial debería estar primordialmente en el back office, no en el front office. Y eso puede permitir que se pierda ese miedo cuando empezamos a entender eso. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Con inteligencia artificial, muchas empresas fue chatbots y todos los agentes de servicios y todo eso, pero atrás no teníamos un soporte grande. Y ahí empezaron a darse cuenta que no, las inversiones hay que hacer un rollback, estamos fallando por esto, porque se dejaron llevar por las tendencias, pero no entendieron bien el problema. Entonces, para mí es dos cosas digamos, para sumarizar. Las empresas tienen que primero entender sus problemas, enamorarse de ellos, trabajar en ese espacio del problema para después moverse al espacio de la solución, donde posiblemente puede estar inteligencia artificial. No necesariamente siempre es inteligencia artificial, porque Pablo lo mencionaba y es el tema de muchas veces es el high touch, low tech, puede solucionar algo mejor que simplemente montar un agente para resolver un tema que es muy simple. Y para perderle miedo hay que empezar a probarlo, hay que entenderla mejor y saber que no es la herramienta, no es la bala de plata que va a resolver todos los problemas, pero sí entender que puede ser un camino a empezar a resolverlo, pero tiene que probarse, aprender a explorar, porque esa es una de las dificultades también. Si quieren llegar a las soluciones muy rápido, como se estrellan, digamos, con la realidad, empiezan a hacer rollback de todo, dicen ya no quiero saber nada de ella, pero tienen que aprender a probarse. Pero para mí es clave enamorarse del problema. Y ahí sí pueden entender cómo utilizar inteligencia artificial en eso, porque si no, va a pasar lo que está pasando. Las tendencias a que más del 90% de estos esfuerzos se hagan rollback, se está dando es por eso. Yo quiero escuchar a Paolo en esta pregunta y les tengo se me acaba de ocurrir, Julio, una súper pregunta que ustedes que manejan las altas esferas de las corporativas, espero que la respondan con mucha sinceridad y sin nada de filtro. Pero adelante, Paolo, por favor. Sí, yo creo que toda esta tendencia ya tiene una cosa chévere y es que ya no solamente es la posibilidad de adoptarla en la compañía, sino como se ha vuelto tan potente, muchas compañías la han adoptado para ofrecer productos y servicios. Entonces, en parte, digamos, pensándolo en cómo lo adoptamos, inclusive cómo lo adoptamos nosotros desde RappiPay, lo hacemos desde diferentes dimensiones en las que el equipo de tecnología la está utilizando y nosotros, pues, ya lo conoce bien, pero pues el equipo ya está utilizando copilots y estamos haciendo unos pilotos con una cosa que va inclusive mucho más allá. Pero ya existen hoy herramientas disponibles para nuestros equipos de contabilidad. El equipo de cumplimiento está haciendo unas cosas súper interesantes con LLMs disponibles súper sencillos y con Notebook LM. Entonces, lo que sí me parece súper interesante y creo que de pronto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo como a querer desde RappiPay es, y yo lo he visto de varias compañías, es entender que ya lo bueno es que toda esta moda que está surgiendo está creando un montón de compañías que se potencian en IA. Entonces, yo puedo inclusive adoptar soluciones que no implican que yo voy a hacer ningún tipo de desarrollo desde IA o no tengo que hacer nada desde mi infraestructura, pero que voy a poder utilizar herramientas que están potenciadas por inteligencia artificial, por modelos de lenguaje natural, etcétera, que me van a permitir empezarme a familiarizar. Entonces, yo creo que es muy difícil yo mañana irme al equipo de contabilidad y pedirles entonces que construyan unos agentes para que puedan hacer toda la conciliación, pero sí puedo empezar a introducirlos algunas herramientas que están disponibles para que las puedan utilizar y de pronto después les llevo algunas herramientas de low code que se potencian también entonces me permiten hacer flujos automatizados potenciados en inteligencia. Entonces yo creo que viendo el lado positivo, creo que
inteligencia artificial va mucho más allá de la adopción de la tecnología directamente como compañía, y a veces es la adopción de soluciones que ofrecen terceros que se están potenciando en IA, y eso creo que es parte de lo bacano de lo que está pasando con esto, ¿no? Y entonces, para equipos más junior o más rookie o que tienen más temerosos, si se quiere, con la tecnología, pueden empezar a utilizarla y hacerse pinitos. Y aquí hablo de abogados, que es mega potente para revisión de contratos, es mega potente para poder hacer chequeo de cambios regulatorios, y no implica tampoco una cosa mega compleja. Entonces yo creo que hay una cosa muy bacana de eso, cuando uno piensa como compañía cómo me va a comer la IA, y esa es, me la puedo comer por pedacitos y me la puedo comer por niveles de complejidad en la compañía. Y déjeme, le reacciono a Oscar sobre un punto que usted decía que me parece bien interesante, y es el reto que son las tendencias. Y yo veo la razón de que las tendencias, sobre todo en el primer momento, es jodido que la gente se monta simplemente porque le parece bacano, pero también los early adopters juegan un rol, y no todos tenemos que ser early adopters. Los early adopters nos ayudan a entender cuáles son los casos de uso que realmente van a ser potentes. Y venga, le doy un ejemplo para no hablar de IA. Tokenización y smart contracts. Yo me acuerdo que pues, estos llevan hablando 3 y 4 años, y era como que no, eso fue, y fue una moda, y de pronto nadie volvió a hablar de eso, y hoy en finanzas está resurgiendo y están apareciendo unos casos de uso espectaculares. Y está cruzado con cripto, entonces con stablecoin están pasando unas cosas que cambian completamente la infraestructura de los pagos internacionales de una manera muchísimo más eficiente. Y ahora la tokenización de lo que se puede hacer con colaterales para poder, no, hay un mundo espectacular que hace 3, 4 años, cuando estaba súper de moda esa tecnología, como que de pronto la gente dijo, no, sigue una moda y nunca más, y de pronto vuelve para los pacientes, vuelve, pero los early adopters van a tener que comerse y gastarse una plata en algo que hasta que empiezan a terminar de darse cuenta cuál es el caso de uso potente, ¿no? Entonces yo creo que con IA de manera más acelerada pasó eso. Creo que va a ser así, de pronto se va a estancar un poquitico más porque van a dejar de quemar tanta plata las compañías en eso, pero en unos 3, 4 años vamos a ver unos casos de uso mega potentes que van a transformar la manera como hacemos negocios. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Creo que cuando empieza esa tendencia, ¿Qué tal si no? tenemos un nivel de inmadurez muy grande en todo lo que vayamos a hacer. Y a medida de que ganemos madurez en ese producto, vamos a estar enfocándolo mucho más acá. Tengo dos cosas que quisiera preguntar, y quiero empezar a cerrar con eso, pero el Vito dijo que tenía una pregunta. Tengo una pregunta incisiva, puntillosa, para los que manejan el dinero en este país. Y va la primera. Generalmente, a ver, yo soy de la vieja escuela como todos los que estamos en esta sesión hoy. O sea, aquí los que estamos en este podcast no llevamos trabajando 2 años en tecnología o en temas asociados, y eso es muy interesante. No somos tan viejos tampoco. Pero nosotros sabíamos que había un roadmap, ¿no? En el que era un patrón. Entonces uno empezaba, bueno, tú empiezas por abajo, hay que leer, hay que ir a investigar. Quienes no alcanzaron al internet les tocó ir a la biblioteca, los que pudieron tener acceso a internet les tocó ir al internet. Y la aparición de inteligencia artificial, lo digo por mí como persona, a mí me costó mucho escuchar personas que trabajaban conmigo, pares o incluso por debajo, que me decían, no, es que yo lo busqué en ChatGPT o lo que sea y ya funciona. ¿Pero por qué funciona? No, porque funciona, porque me lo dijo, mi hija lo hace permanentemente. Y eso nos obliga a pensar si de alguna manera, ahí va la pregunta, si de alguna manera ustedes consideran que vamos a remover los perfiles junior. Es decir, va a haber un salto en el que el junior va a tener que conocer algunas herramientas que esas facilidades de la inteligencia artificial los va a volver, entre comillas, intermedios. ¿Ustedes creen que eso puede llegar a pasar? Es decir, vamos a remover esos perfiles porque va a haber una inteligencia que está en la capacidad de resolver esas cosas que nos hacían los juniors. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere Déjame, yo echarse doy al agua con mi esa opinión pregunta? ahí. Que yo tiendo a ser optimista en la manera como veo la tecnología, entonces, pero no quiere decir que le pegue a las predicciones, pero yo creo que esto no es, o sea, guardada la dimensión, no es distinto a desarrollos tecnológicos del pasado. Entonces, lo que va a hacer es que va a transformar ciertos roles, y hay roles que sí van a desaparecer, pero pues el día que estaba la calculadora, pues ya no iba a haber nadie echando números con un lápiz, pero eso no quiere decir
que la gente entonces se volvió bruta porque no hace los números con lápiz. La gente simplemente utiliza la calculadora. Yo creo que el reto que sí es muy importante, por ejemplo, es en la educación. Entonces, Sí. ¿cómo yo educo y formo a la gente? Y después ya le doy las herramientas para que lo haga de manera automatizada. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo perfecto donde está el colegio hace unos años, ya hace un buen tiempo, pues la discusión que tenían los padres de familia decía, a los hijos les daban calculadoras, ¿para qué le enseñaban a sumar y a restar y a multiplicar y los ponían a hacer con el cuaderno? Si es que para eso estaban las calculadoras. Y yo creo que parte del principio que hay detrás de eso, no, están las calculadoras, perfecto, pero que aprenda los conceptos, que los aprenda haciéndolos a mano, si se quiere. Pues aquí, a lo que mencionaba Hernán, pues que aprenda los conceptos de arquitectura, ¿no? Que aprenda y después no apaguemos la tecnología, apalanquémonos muchísimo en la tecnología, entonces va a haber un reto en la educación, pero yo creo que si podemos manejar y administrar bien ese reto de la educación, esto no es sino valiosísimo para las nuevas generaciones. Bien. Sí, yo ahí, Nacho. sí, ese punto que menciona Paola de la parte de la educación, eso inmediatamente fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque si hay un tema, un reto grande para la industria, lo veo desde acá, desde mi rol, sí va a haber un reto, porque lógicamente hay muchas tareas repetitivas que si yo soy un desarrollador intermedio senior, yo le puedo delegar a una inteligencia artificial que se va a comportar como un intern súper juicioso. Y eso pone una presión sobre los equipos junior que tienen que evolucionar más rápido. Lo que yo veo es que ese periodo de tiempo donde la persona va a ser junior va a ser muy corto, pero para garantizar esa transición y esa movilidad laboral, tenemos que hacer ese shift left y volvernos a la parte académica. Y es como las universidades empiezan a potenciar estos perfiles, cómo modifican sus pensum para poder que estas personas salgan preparadas para la nueva forma como se opera. Porque si seguimos generando en este momento desarrolladores, ingenieros, como se está haciendo hoy, y dentro de 2, 3 años salen igual como están saliendo hoy, vamos a tener una crisis en esa parte laboral, seguramente. Porque las empresas van a optar, pues es que no tiene sentido yo contratar una persona junior que va a hacer lo mismo que puede lograr un ingeniero intermedio apoyándose por inteligencia artificial. No, tenemos que sacar profesionales que ya estén aumentados. A mí me encanta la palabra, porque finalmente yo siento que la inteligencia artificial nos aumenta y ellos deben salir como aumentados. Y las empresas tienen que prepararse para eso, para poder recibir eso, porque es que tampoco nos podemos ilusionar con que siempre vamos a recibir gente senior o intermedio, no. Nos vamos a tener que salir al mercado y contratar junior, pero ya no en las condiciones como las entregan las universidades hoy, sino unas condiciones diferentes, preparados para este nuevo paradigma, porque si no, la crisis va a ser de lado y lado, o sea, un tema de empleabilidad y un tema de que nosotros no vamos a encontrar capacidades disponibles en el mercado para poder contratar. Muy buena pregunta, Oscar. Lo que es, perdón, pero creo que lo que es importante es entender cuál era el valor que tenía haber pasado por ser junior. O sea, y entonces cómo capturó eso dentro de la educación. Pero pues, ser junior no es lo mismo que ser junior hoy, y eso no vuelve. Pero entonces ¿cuál es el riesgo que hay ahí? Oiga, no, entonces lo que pasa es que la persona no ha pasado, no ha tenido que hacer la tarea repetitiva de embarrarla aquí 5 veces, y entonces la embarró 5 veces, entonces se dio cuenta que la próxima vez cuando el modelo lo haga, le va a chequear que efectivamente se lo hizo bien. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que se aprende siendo junior hoy, que yo quiero incluir dentro de la educación? Pero no se va a acabar nunca ser junior, simplemente va a ser distinto. Pero entonces ese distinto, ¿cómo me aseguro que tiene esos conceptos claves puestos desde la educación? Pero va más allá, porque hoy en día ya es un reto, ¿no? Hoy en día hacer una entrevista técnica, no sé si de pronto Oscar o Hernán, inclusive Paolo, les ha pasado que es un reto uno entrar a hacer una entrevista y es un reto uno identificar el perfil de una persona, porque uno no sabe si se está apalancando en esas ayudas, especialmente ahorita con temas de la virtualidad, pero es muy difícil yo saber si él está leyendo por detrás, si tiene un asistente por detrás, si le está cambiando algo. ¿Es culpa de él o es culpa de la entrevista? Pues es difícil para el entrevistador empezar a reconocerlo, claro. Pero va a tocar cambiar la manera como entrevistamos, eso es lo jodido, claro, ¿no? Estrategias vamos a encontrar y de pronto logramos llegar a darnos cuenta y identificarlo, pero cada vez es más difícil, ¿no? Sí, a ver.
Hay por ahí un reel, de hecho, en Facebook o en Instagram, no estoy seguro, y tu entrevistador creía que estabas con IA, no sé, cosas que son, o sea, que no necesitan de la IA, que yo sí creo, a ver, yo creo y soy un defensor de los hard skills, pero también soy un defensor de los soft skills, y son temas que miren cómo, aunque la inteligencia artificial intenta resolver temas de hard skills, los soft skills no son resueltos por la inteligencia artificial y son parte fundamental de, yo creo en Pero eso. se pueden disfrazar en el seniority. Si tú ves una persona, puede que No, no sepa nada y tú lo sientas como un junior porque está teniendo las techs de junior y está disfrazando el resto en su perfil. Es muy difícil, pero ya, Cabito, para empezar a cerrar este espacio, porque se nos está acabando el tiempo, a mí 9 me minutos. gustaría hacer una pregunta y ya para irnos emocionados en cuanto a temas de la IA y teniendo en cuenta que esta es la primera vez que estamos diciendo nombres de empresas, tenemos a Paolo de RappiPay y a Hernán de Software One, dentro de lo que puedan decir, dentro de lo que sea más o menos público, ¿cuál es ese proyecto que nos va a motivar a empezar a utilizar IA? ¿Qué estamos haciendo bonito en IA? Que los que nos vayan a ver, los que nos estén viendo, salgan emocionados en, venga, qué chimba esa gente que está haciendo eso con IA. Y pues si quieren o si tienen eso que es lo que dicen, venga, no, la IA para esto no va a servir. No sé Qué quién quiere buena empezar ahí. pregunta, men. Qué buena pregunta. Yo ¿Quién le digo quiere? una aspiración de algo que estamos pensando, pero pues no está resuelto. Pero es cambiar completamente el ciclo de desarrollo de producto. Y cómo cambiando la manera como llevamos el ciclo de desarrollo, adaptamos el rol de nuestros ingenieros, porque el rol de los ingenieros, pues, obviamente no desaparece, pero no solamente los ingenieros, sino nuestro equipo de producto también y de negocio, para hacer un proceso mucho más rápido e iterativo, porque, pues, todos los de esta llamada lo saben, pero a mí me pasa cuando hablo con gente que viene de la industria tradicional que piensan que porque uno es una compañía de tecnología tiene capacidades ilimitadas y lo que tiene es 255,000 ideas y capacidades limitadas porque tiene todo el mundo copado a full. Entonces, ser capaz de transformar la manera y la velocidad con la que llevamos el ciclo de desarrollo nos va a permitir viabilizar un montón de ideas y proyectos que hoy en día no los podemos hacer porque no tenemos suficientes manos. Entonces yo creo que, sin entrar en mucho más detalle, sí estamos pensando y trabajando en cómo podemos transformar completamente nuestro ciclo de desarrollo de producto. Más ágil que esto. Nacho, como esto se edita, ¿sí, no? Que se pregraba. Vamos a buscarle un espacio comercial a Paolo porque la respuesta que te va a dar Hernán te va a permitir volar la cabeza. Nacho, adelante. No, estamos muy alineados porque incluso nosotros estamos modificando ya el ciclo de vida de desarrollo. De hecho, está modificado precisamente por eso. Y respondiendo a la pregunta de Julián nosotros, ese proyecto es decirle al cliente su sueño de reducir ese time to value, es decir, qué tan rápido puede percibir valor, yo soy el que se lo puedo ayudar a cumplir. Yo soy el que se lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Con mis equipos aumentados por inteligencia artificial, con un framework sólido, con un ecosistema que ya tenemos, porque tenemos una práctica donde permanentemente estamos evolucionándolo para que se pueda muy rápido. Es que si el cliente puede optimizar sus recursos, tiene plata para innovar. Y si tiene plata para innovar y yo soy el que lo estoy dando a optimizar, va a traer esa plata para acá para que yo le siga ayudando y no es un círculo virtuoso que queremos generar a través de la inteligencia artificial. Estamos ya teniendo resultados con eso y yo me siento ya, como decía en un principio, como línea de servicio, ya puedo reducir tiempos en términos de análisis, de descubrimiento, entendimiento y de probar cómo puede transformar su negocio. Y todo eso a través de una modificación del ciclo de vida de desarrollo, como lo que mencionaba Paolo. Nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros ya incluso estamos modificando los roles. Ya estamos saltando de un QA a un Quality Engineer que viene bajo su brazo ya con un framework de automatización basado en inteligencia artificial. Entonces, cuando uno le cuenta al cliente, esto es lo que podemos hacer por usted. Lo vamos a hacer de esta manera. Queremos entender su problema y estamos incluso utilizando inteligencia artificial
con un agente propio para entender el problema mejor. Ni siquiera estamos pensando en la solución en el momento, sino que es un agente que se sienta con nosotros a escuchar. O sea, desde ese punto de vista estamos empezando a decirle al cliente, estamos entendiéndolo ya mejor, más rápido, vamos a entregarle más valor, y ya el alineamiento con sus drivers de negocio están por defecto, porque eso es lo que nosotros estamos buscando desde el inicio con esto. O sea, hay un camino emocionante, y yo creo que yo por lo menos estoy muy ilusionado con lo que se está logrando con inteligencia artificial desde mi línea de servicio, y muy atado al ciclo de vida de desarrollo de software, y ahora metiéndonos más profundo en el ciclo de vida, pero ya desarrollo de producto de AI, que es un modelo un poquito diferente, pero que la vamos a reventar con eso. Equipo, muy bonito. Entendemos que de verdad que es una lástima, estamos cerrando. Ustedes nos dejaron, recién se les quitó un poquito esa cuadrícula y empezamos a soltarnos más. Nos deben otro podcast. Agradecerles una vez más. Tenemos una sección pequeñita, pero vamos a respetar el tiempo porque entendemos que ustedes son personas que viven muy ocupadas. Hay una sección más y les pido que respondan cada uno a esta pregunta. Siempre invitamos a quienes nos ven o nos escuchan a leer mucho. Somos muy académicos. Por favor, regálenos un título de un libro que ustedes recomienden. No importa el tema, no tiene que ser de software, el que ustedes digan, ve, este libro me cambió la vida y me encantaría que tuvieran la oportunidad de leerlo. Entonces, adelante, ¿quién nos quiere recomendar ese libro de hoy? Paolo, cuéntanos. Sí, a mí hay uno que me gusta mucho que no tiene nada que ver con tecnología, y tiene mucho que ver con liderazgo, y se llama Extreme Ownership. Y la verdad, Wilco. Inclusive me lo leí, después lo tengo en audiolibro y me lo escucho cada cierto tiempo. Y después la experiencia de dos SEALs, dos Marines en las guerras en Irak, y cómo eso se aplica a los conceptos de liderazgo es espectacular. Entonces no es de tecnología, es como de liderazgo, trabajo en equipo, trabajo en organizaciones, y aplica a compañías grandes, aplica a startups, aplica a todo. La verdad, Extreme Ownership se llama, y lo mega recomiendo. Muchísimas gracias. Nacho. Muy buen libro, muy buen libro. Yo me lo leí también, súper bueno, y me vi también un masterclass de Wilco, creo que es Wilco, Jocko, eso, ya se me olvida ese nombre. Yo sí soy más aburrido porque yo leo mucha literatura técnica. Hay un libro que se llama Architecture for Flow, es reciente. Me encanta el libro porque combina temas de Worley Maps. Yo soy un seguidor acérrimo de Simon Worley. Y combina temas de Domain Driven Design con Team Topology. Hace una combinación que yo he venido explorando desde hace más o menos unos 3 años por separado, y nunca había encontrado algo que lo consolidara, y este libro creo que es espectacular para uno entender realmente cómo se aplica todo este tema de arquitectura en una organización. Es súper recomendado. Pues muchísimas gracias. Hoy yo no voy a recomendar libros, recomiendo lo que ellos recomiendan, porque así que nada que hacer. Bebé, ¿tú tienes algo? Se está acabando la librería, no, ya mi librería se me está acabando de tanta recomendación. Para comprar libros. Equipo, nada, de verdad, muchísimas gracias. En serio, que ojalá saquen otro espacio para que hablemos, porque a mí por lo menos me quedó un sinsabor. Nos hace falta hablar un poquito de esos KPIs, de más allá de cualquier otra cosa que nosotros estamos esperando que ocurra con inteligencia artificial, y que sabemos que es un tema bien innovador y que viene a afectarnos y a modificarnos todo en general. Hay otros temas que son bien interesantes en términos técnicos, en términos de negocio, y sobre todo en estrategia, que creo que nos hace mucha falta. Estaría muy cool que en algún momento ustedes nos den un espacio para enseñarle también a todos nuestro equipo de ingenieros qué es realmente un liderazgo. Dejo la cuña, por cierto, de verdad que admiración total para ustedes. Gracias por este espacio, y bueno, nada. Ustedes con la invitación. Siempre. Equipo, muchísimas gracias. Súper Creo que uno de los temas que me quedó el sinsabor de que quería tocar y no lo logramos es el tema de esa redituabilidad de esa inversión, de cómo voy a recibir retorno, en qué tiempo y cuánto. Pero nada, igual muchísimas gracias por el espacio, Tim.
quedaron varios temas pendientes por charlar, pero creo que fue bastante fructífera la charla y damos una visión muy específica de lo que queremos abarcar con ella. Muchísimas gracias Genial. por su tiempo. A ustedes, mil A gracias. ustedes. Muchas Gracias. Chao. Buen día. Hablamos. Chao. No.